El Departamento de Literatura e Historia del Arte, en coordinación con el Centro de Escritura de la UTLAP, presentan Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ivonne Márquez Barragán. Soy profesora de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla. También soy coordinadora del Centro de Escritura. Y pues me da mucho gusto recibirlos y sobre todo en esta ocasión que tenemos a pues una invitada, yo creo que de lujo, que es Patricia Rosas Lopategui. Ella es profesora asociada en la Universidad de Nuevo México y pues definitivamente que es la rescatista de Elena Garro. Ella durante años, diría décadas, ¿verdad, Patricia? Te has dedicado, pues sí, a sacar de este olvido tan injusto en el que estaba Elena Garro, una escritora pues tan brillante, tan llena de vida, de ingenio. Entonces, bueno, por situaciones políticas que ella desafortunadamente vivió, además ustedes saben seguramente que fue esposa de Octavio Paz, premio Nobel, ¿no? Y siempre pues estaba a la sombra, digamos, de esa manera, de esta gran figura, además un hombre, pues bueno, hecho a su tiempo, ¿no? También em, con ciertos ánimos machistas, ¿no? Que impiden que Elena Garro pues se desarrolle creativamente, que saque, digamos, toda esta, pues sí, esta vena creativa que tanto, que bueno, que aunque tuvo sus dificultades, pero nos dejó grandes cosas. Y bueno, les voy a contar algo de Patricia Rosas Lopategui antes de cederle la palabra. Ella nació en Tuxpan, Veracruz, en 1954, profesora de literatura mexicana y latinoamericana en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Y ha publicado trabajos fundamentales para el rescate de Elena Garro, que son Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro, Testimonio sobre Elena Garro, biografía exclusiva y autorizada, y el asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica. Y bueno, ella ha escrito en periódicos y revistas de México, de Estados Unidos, con el fin de difundir la obra de Elena Garro, y también pues hace la labor de dictar conferencias en diferentes centros para pues seguir con esta labor pues tan rica, ¿no? Y ahora pues nos presenta esta obra que yo le decía que considero monumental. No sé si puedan ver por mi cámara, mi fondo de pantalla, que quizá no lo permite, pero son dos maravillosos tomos, gracias Patricia, de, pues sí, trabajo periodístico, hemerográfico, ¿no? Donde se concentran la gran mayoría. Yo creo que ahí Patricia nos comentarás cómo tú lograste pues sí, este trabajo, pero definitivamente podemos tener más luz de Elena Garro y de su maravillosa literatura. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra para que platiques con nuestros estudiantes sobre pues esta labor, ¿no? que has hecho. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Les agradezco profundamente la invitación por tenerme en estos momentos para hablarles de Elena Garro. A ustedes, a los estudiantes, a las estudiantes de la Universidad de las Américas en Puebla. Y especialmente mi agradecimiento para su profesora, para la doctora Ivonne Márquez y, claro, todo el equipo que participa en estos eventos que ustedes llevan a cabo. Pues miren, empezaré por decirles que Elena Garro, efectivamente, como lo acaba de mencionar Ivonne, es una de las escritoras más importantes de la literatura mexicana, hispanoamericana y de la literatura universal del siglo XX. Pero por diferentes razones, ella ha permanecido bajo una sombra y una leyenda negra que ha impedido la difusión de su obra y también de su vida, porque finalmente vida y obra van de la mano, ¿no? Van juntos. Y
Yo he mencionado en varias ocasiones, en algunos de mis libros que he publicado en torno a Elena Garro, que en gran medida una de esas razones fue el 68, por supuesto, ¿no? La masacre de Tlatelolco, que fue un gran parteaguas no solo en la vida de Elena Garro, sino en general en la vida de México. Sin embargo, yo también he señalado que en realidad el asesinato de Elena Garro, ¿no? De manera metafórica, comenzó, yo decía en mi libro El asesinato de Elena Garro, en el momento en que se casó con Octavio Paz, pero voy a rectificar. En realidad, yo creo que comenzó desde el momento en que Elena Garro aceptó ser novia de Octavio Paz, ¿no? Un hombre machista, ególatra, envidioso, celoso, que buscaba desde muy joven el poder, es decir, forjarse, posicionarse en una carrera y que iba cortando cabezas a quien lo obstaculizara o le hiciera sombra, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo todos estos factores que yo he ido descubriendo a lo largo de todos estos años que me he dedicado a estudiar la vida y obra de Elena Garro. Primero quiero decirles que en 1977, cuando yo escuché por primera vez el nombre de Elena Garro, fue en mi seminario de literatura mexicana. Yo estudiaba letras españolas en el Tecnológico de Monterrey. Y en esa primavera de 1977, en ese curso, la profesora incluyó Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Y a mí esta novela me impactó desde el momento en que la leí, la terminé y la devoré. Elena Garro se convirtió en mi proyecto de vida. ¿Y por qué me impactó? Por dos razones fundamentales. Una, porque era una escritora tan diferente a todos los otros autores, tanto escritoras como escritores que estábamos leyendo, que yo estaba leyendo como estudiante de literatura. Era tan distinta, era mucho más aguda, más desacralizadora, ¿no? Una escritora que deconstruía de una manera muy punzante, crítica, como un escalpelo con su pluma, que deconstruía la historia oficial de la Revolución Mexicana y de la Guerra Cristera. Es decir, el aparente triunfo de la Revolución Mexicana. Más bien ella cuestionaba ese triunfo. Bueno, cuando ustedes lean Los recuerdos del porvenir, si es que no la han leído, se darán cuenta de lo que menciono. Entonces, eso fue lo primero que me impactó. Luego, el lenguaje. Un lenguaje tan diferente, tan inusual, con unas metáforas tan insólitas, tan particulares, ¿no? Un lenguaje tan maravillosamente poético, que bueno, yo me quedé encantada, fascinada con Elena Garro. Pero en ese momento, miren, nosotros leímos la novela en copias fotostáticas porque no circulaba. Los recuerdos del porvenir estaba agotado. Yo, claro, en 1977 yo no tenía ni la más remota idea quién era Elena Garro, dónde estaba, qué había pasado con ella, nada, no sabía absolutamente nada. Y los pocos datos que circulaban y que yo empecé a investigar a raíz de esa lectura, pues eran mínimos. Yo no sabía que Elena Garro estaba en esos momentos, en 1977, pasando los peores años del exilio en España, muriéndose de hambre y de frío al lado de su hija Elena Paz. Esto, claro, lo vine a descubrir después. En esos momentos, los rumores que yo escuchaba eran que Elena Garro había traicionado a los intelectuales, que había denunciado a los estudiantes, que era la culpable de la masacre en Tlatelolco. Yo no daba crédito, ¿no? En 1980 decidí irme a vivir a la Ciudad de México y
y sobre todo mi proyecto de Elena Garro era, digamos, de alguna manera fue mi motor para mudarme a la Ciudad de México, porque en la provincia no había nada. Recuerden, estamos en 1977, ¿no? Yo me voy en el 80. No, obviamente, chicas y chicos, no había redes sociales, no había internet, no había nada de todas estas maravillas de las que gozamos hoy en día, ¿no? Bueno, entonces me voy a la Ciudad de México y comencé a trabajar en la dirección de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes, gracias a Gustavo Sainz, que era el titular de ese departamento y que me ofreció un trabajo ahí en la dirección de literatura. Y claro, ahí yo estaba en el medio, en un medio propicio para indagar sobre Elena Garro. Pero nadie quería hablar de Elena Garro. Los escritores que la habían conocido, que habían sido sus amigos, completamente sellada su boca, no querían comentar nada al respecto. Y lo poco que yo investigaba en periódicos, revistas, eran todos estos rumores de que Elena era la traidora, que había denunciado a los intelectuales y que por culpa de la denuncia de Elena Garro, los intelectuales habían sido acosados, encarcelados, torturados. Y yo decía, pero es que esto no puede ser. Lo que yo estoy leyendo de la obra de Elena Garro, lo que leí en los Recuerdos del Porvenir, y luego, claro, empecé a leer su teatro, empecé a leer sus cuentos. La obra que se había publicado hasta ese momento nada más era Los Recuerdos del Porvenir, La Semana de Colores, la colección de cuentos, su obra de teatro, Felipe Ángeles, y en 1980 apareció Andamos huyendo Lola, ¿no? Pero yo decía, el discurso de Elena Garro, deconstructor, desacralizador, desmitificador de estos mitos creados por el poder, obviamente no concuerdan con lo que me están diciendo, ¿no? Los rumores de que era la traidora. Así es que yo dije, aquí hay gato encerrado y pues no hay más que investigar. Pero no podía, no había nada, había tal cerrazón y había mucho miedo, ¿saben? Había mucho miedo. Recuerden que estamos en la época, en la dictadura del PRI. Ustedes están muy jovencitos, jovencitas, obviamente no vivieron esa época de una cerrazón absoluta en donde toda la prensa escrita, radio y televisión estaba completamente dominada, controlada por el Estado, por el gobierno. Había mucha censura y había mucho miedo, ¿no? Obviamente después de la matanza de Tlatelolco. Y no querían hablar. Entonces yo me dediqué, durante muchos años, me dediqué a escribir artículos sobre los cuentos de Elena Garro, sobre su teatro, sobre su novela, y a difundirlos en periódicos, en revistas, primero en México, luego acá en Estados Unidos, donde me vine a Estados Unidos para estudiar en 1984. Entonces, los 4 años que yo viví en la Ciudad de México, no pude avanzar casi nada en mi investigación. Era más bien escribir y difundir, decirle a la opinión pública, lean a Elena Garro, ¿qué pasa? ¿Por qué sus obras no están reeditadas? No se conseguían. Todo lo que íbamos leyendo, lo íbamos leyendo en fotocopias. Yo tuve la gran fortuna, no lo van a creer, que en 1980, cuando yo llegué a trabajar en la dirección de literatura, estaba ahí en esa época la dirección de literatura de Bellas Artes estaba en la Torre Latinoamericana, en el 3er piso. Y ahí estaba yo trabajando como, bueno, tenía diferentes funciones. Y de pronto llegó un estudiante, si mal no recuerdo si de Oaxaca o de Chiapas. Andaba vendiendo sus libros porque tenía que regresar a su tierra. ¿Y qué creen? Que en su morral traía La Semana de Colores, la primera edición, y Un Hogar Sólido, la primera edición del 58 de las 6 obras de teatro de Elena Garro. Pues por supuesto que se las compré. Son 2 de mis joyas que conservo hasta estos días, ¿no? Bueno, entonces, pero así era ese mundo en ese momento. Cuando llegué a Estados Unidos para estudiar maestría y después hice mi doctorado, pues todos esos años seguí leyendo a Elena Garro, seguí publicando en la medida de mis posibilidades, hasta que en 1991
Yo ya había terminado el doctorado, estaba trabajando en Indiana State University, y ahí me enteré que Elena Garro regresaba a México por primera vez, después de 19 años de exilio. Para entonces yo ya más o menos había, digamos, descubierto que había habido una leyenda negra orquestada, fabricada por el poder para eliminar a Elena Garro de la vida política y social mexicana. Porque Elena Garro había comenzado su activismo social en defensa de los campesinos que eran masacrados, torturados, encarcelados para robarles sus tierras, ¿no? Entonces, yo ya tenía obviamente un mayor conocimiento. Viajé a Monterrey, conocí a Elena Garro, ahí fue la primera vez que la vi en persona, la entrevisté, y 6 años después, en 1997, le hicieron un homenaje en Cuernavaca, al cual asistí, en el cual participé, y ahí fue donde me acerqué por segunda vez a Elena Garro y a su hija Elena Paz. Comenzó una relación más íntima, vamos a decirlo. Me convertí en su agente literaria y en su biógrafa a finales del 97. Y ahí comenzó ya, puedo decir, mi proyecto de una manera más concreta, ¿no? Es decir, a trabajar a Elena Garro desde la vida, ¿no? De una manera más íntima, porque tenía ya esa función, ese papel, ¿no? Que me habían otorgado ellas, Elena Garro y Elena Paz. Bueno, en 1999 publiqué mi primer libro, que mencionó Ivonne, Yo solo soy memoria. Después Testimonios sobre Elena Garro, donde recopilo diarios de Elena Garro y poesía de Elena Garro. Y después El asesinato de Elena Garro, la primera edición. Más tarde vino Yo quiero que haya mundo. Y más adelante la segunda edición del asesinato de Elena Garro, que tiene 1090 páginas, en donde rescato el periodismo de Elena y de alguna manera ahí me aboco a presentar ante la opinión pública cómo el gobierno orquestó esta leyenda negra en contra de Elena Garro para eliminarla, ¿no? Y más adelante rescaté también su poesía, ¿no? El poemario Cristales de Tiempo apareció en el 2016. Elena Garro escribió poesía siempre. Seguramente fue el primer género que abordó desde muy temprana edad. Y sus poemas de adulta, de madurez, pues habían quedado completamente encerrados en el baúl, porque Octavio Paz le prohibió que publicara sus poemas, porque se lo dijo, ese es mi terreno. Bueno, esto me lo comentó a mí Elena en una de nuestras entrevistas, ¿no? Bueno, entonces, después de esto, se acercaba los 50 años de la masacre de Tlatelolco. Estamos en 2016, ¿no? Termino de rescatar el poemario de Elena, y a 2 años de los 50 años de la masacre de Tlatelolco, me dije, bueno, es el momento de rescatar las entrevistas con Elena Garro. ¿Por qué las entrevistas con Elena Garro? Miren, en 1980, cuando yo estaba en la Ciudad de México tratando de investigar quién era Elena Garro, por qué se le odiaba, por qué había una leyenda negra en contra de ella, por qué todos la acusaban de la soplona, la culpable de la masacre, etcétera. En ese año cayó en mis manos un libro que se llama 26 autoras del México actual, de Beth Miller, una investigadora estadounidense, que había publicado ella ese libro en el 78, en el 80 cae en mis manos. Y ahí Beth Miller compiló una entrevista con Elena Garro que le había hecho, no Beth Miller, sino Joseph Somers, otro investigador estadounidense, que había entrevistado a Elena en 1965 y nunca se había publicado. Entonces, veo esa entrevista, la leo. Bueno, quiero que sepan que yo en aquella época, esa entrevista yo me la sabía de memoria.
me la sabía de memoria porque la leí 20,000 veces. Fue para mí tan reveladora eh, y, 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 y dije, es que las entrevistas nos permiten acercarnos a cualquier persona. Puede ser desde tu abuelita, tu papá, tu mamá, tu novio, tu hermano, hasta una escritora, un escritor, un creador, quien sea. La entrevista te acerca a una persona de una manera más íntima, ¿no? Y si es una, vamos a decir, si esta persona es entrevistada por diferentes personas, obviamente vas a tener, cuando lees todas esas entrevistas, vas a tener un conocimiento más amplio, profundo y al mismo tiempo íntimo de esa persona. Elena Garro es un rompecabezas, como dijo Ivonne al principio de este evento. Una persona obviamente compleja, polifacética, trascendental dentro de nuestro mundo cultural. Es un rompecabezas. Elena es un rompecabezas. Entonces, cada entrevista, yo así lo veo, ¿no? Cada entrevista es una pieza. Y cuando arman esas piezas y las acomodan y forman el rompecabezas, realmente ustedes están ante, en este caso, Elena Garro, de cuerpo entero. Y por eso este proyecto de diálogos con Elena Garro, que son 2 volúmenes, este es el volumen 1, el volumen 2 lo tengo aquí atrás. Aquí, como dijo Ivonne, aquí está Elena Garro de cuerpo entera. Es una biografía, es la historia, es la vida de Elena Garro a través de ella misma, a través de su palabra, porque ella es la que responde, ella es la que habla. El entrevistador, la entrevistadora lanza las preguntas y Elena las lleva a donde ella quiera, ¿no? Y finalmente ustedes ahí van a descubrir quién fue Elena Garro, qué pasó con ella desde su infancia, su enamoramiento con Octavio Paz, su boda, todo lo que viene cada década de manera consecutiva, de tal manera que ustedes cuando terminan los 2 volúmenes, créanme, que tienen un conocimiento bastante profundo de quién es esta extraordinaria creadora mexicana. Y, ok, entonces no vayan a creer ustedes que yo en 1 año y medio, 2 años, recopilé todas las entrevistas con Elena Garro. Por supuesto que no. Las entrevistas yo las fui guardando en mi archivero desde esa primera entrevista que leí de Joseph Somers de 1980, porque recuerden, yo a partir de 1977 comencé a porque a Elena. Y entrevista que caía en mis manos, entrevista que guardaba en un archivo especial, porque yo en ese momento sabía que yo iba a hacer este proyecto, pero no lo podía hacer en ese momento, todavía, ¿no? Pues no sabía, primero había que hacer otro tipo de trabajo de investigación, ¿no? Para llegar a este último, al que he llegado hasta este momento. Y bueno, entonces, yo quería que este proyecto saliera en el 2018, en el marco del 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Pero no fue posible, porque nadie me lo quiso publicar. No encontré editor, nadie le quiso entrar al proyecto, hasta que me encontré a la editorial Gediza, que estoy profundamente agradecida con esta editorial, que lo publicó y que además hizo una edición bellísima en 2 volúmenes con un magnífico papel. Las imágenes están a color, en fin. Bueno, espero que ustedes un día tengan en sus manos estos 2 volúmenes. Vale la pena porque ahí está Elena Garro. Y para concluir un poco y que ustedes puedan participar y hacer preguntas y comentarios, porque de eso se trata también, de escucharlos a ustedes, cuáles son sus inquietudes, qué quieren saber de manera
concreta, me encantaría que abriéramos un diálogo. Antes de ello, vale la pena recordar que mañana es 2 de octubre, ¿no? Que mañana se celebran 53 años de la masacre de Tlatelolco. ¿Y por qué? Porque para mí este proyecto nació por lo que ya les comenté, ¿no? Porque la entrevista tiene una función para mí, desde mi punto de vista, muy importante para el conocimiento de un creador, de una creadora, en este caso Elena Garro. Pero también les voy a ser muy honesta. En realidad, uno de mis principales motores para este proyecto fue el 68. El 68, porque el 68 es un tema del que no podemos dejar de hablar. La leyenda negra sigue vigente, sigue cubriendo a Elena Garro, la sigue humillando, desacreditando. Hay mucha ignorancia todavía al respecto. Y entonces yo quería, mi propósito era mostrarles a los lectores, a las lectoras, cómo de una manera, digamos, como un proceso, ¿no? Como paso por paso. O sea, el volumen 1 comienza con un estudio introductorio en donde yo hago un resumen de la vida y obra de Elena Garro, y luego cada capítulo, vamos a decir, es una década, ¿no? Y entonces ustedes van viendo quién era Elena Garro, qué estaba pasando con ella en los 40, ¿no? Luego en los 50, y luego llega el 68. O sea, ¿por qué al gobierno le molestaba Elena Garro? ¿Por qué había que eliminar a Elena Garro de la esfera política y social mexicana? ¿Qué estaba haciendo ella? Y la única manera de que ustedes entiendan por qué el gobierno la quería eliminar es saber qué estaba haciendo Elena, o quién era Elena, digamos, desde los 40, cuando ella comienza a publicar, ¿no? En 1941. Y luego en los 50, cuando ella comienza su activismo en defensa de los campesinos de Aguatepec, Morelos. Y en 1965, ¿qué pasa? Elena Garro se une al movimiento de Carlos Alberto Madrazo, que era un político priista, pero era un político priista que quería renovar el sistema político mexicano que había nacido en 1929, en la época postrevolucionaria, ¿no? Entonces, Madrazo va a ser un político que va a buscar, como Elena Garro, justicia social, democracia, cambio en el sistema. De alguna manera, derrocar la autocracia priista, ¿no? Que hubiera realmente varios partidos políticos y que realmente el voto de cada ciudadano contara, ¿no? Que no fuera de dedazo. Entonces, claro, Elena se une a Carlos Alberto Madrazo, al movimiento madracista. ¿Y qué pasa cuando llega ya el verano del 68 y nace el movimiento estudiantil? Entonces, todo esto es muy importante que ustedes vayan leyendo cómo se fue dando esta evolución en la vida y en la obra de Elena Garro, para entender lo que va a suceder o lo que sucedió el 2 de octubre de 1968 y lo que vino después del 2 de octubre. Entonces, mi propósito era mostrar también las evidencias. Y aquí, en el volumen número 1, ustedes van a poder ver los artículos periodísticos. Ahí está, yo transcribí todos los artículos periodísticos de los 5 periódicos más importantes de la Ciudad de México. ¿Qué estaba diciendo la prensa? ¿Qué dijo Sócrates Campos Lemus, quien atacó, quien dijo que Elena Garro y Madrazo eran las principales cabezas de un movimiento
o de una organización comunista para derrocar al gobierno. Obviamente Campos Lemus fue un líder estudiantil que estuvo infiltrado por el gobierno y que estuvo pagado para acusar a Elena Garro y a madrazo, ¿no? O sea, eso es parte de esta farsa, de esta orquestación. Y luego, Elena Garro, cuando la acusan a ella se defiende y sus declaraciones también están ahí, transcritas en 5 de los periódicos más importantes, pero no solamente transcritas por mí, sino también que las tienen en imágenes, ¿no? Las imágenes y las fuentes, hay un archivo ahí hemerográfico. Entonces, eso en realidad fue un motor para mí muy importante para este libro. Yo había comenzado este proyecto en el asesinato de Elena Garro, desde el 2005, que es la primera edición. Luego, en el 2014, publiqué la segunda edición, que es la que les digo que tiene 1090 páginas, porque la primera edición no está completa. La que hice y que publicó Porrúa no está completa. Yo sabía que tenía que volver a ella, porque en aquella época, chicas y chicos, no tenía yo los recursos para, ni económicos, ni de ningún tipo, para hacer un sondeo más profundo en la hemeroteca en la Ciudad de México. De hecho, en el 2002, 2003, que estaba haciendo esa investigación en la hemeroteca con mis colaboradores, había materiales que no estaban disponibles. Muchos periódicos del 68 no estaban disponibles para el público, aunque ustedes no lo puedan creer. Algunos de ellos tenían las páginas arrancadas, entonces había que ir a otras bibliotecas, había que ir a bibliotecas privadas. Bibliotecas privadas me refiero de personal, ¿no? Personas que guardaban los periódicos, en fin. Entonces ha sido realmente una verdadera odisea todo es el rescate de todo este material. Pero ahí está, ya lo tienen ahora en Diálogos con Elena Garro. Y el volumen 2, que está más gordito, es un volumen hermoso también, porque ahí ustedes van a ver qué sucedió cuando Elena Garro regresó a México, después de 20 años de exilio, de ostracismo. En 1993 regresó para quedarse a vivir en Cuernavaca. Ahí vivió los últimos 5 años de su vida, que fue, por un lado, miren, por un lado creo yo que fue muy positivo, porque si no, no tendríamos todo ese acervo de entrevistas que le hicieron. En esos 5 años, la entrevistaron un sinfín de, no solamente de reporteros, también académicos. Yo ahí la entrevisté varias veces, académicos, estudiantes que estaban haciendo sus tesis en la UNAM, en diferentes universidades que viajaban de provincia a verla para entrevistarla. Entonces, por ese lado, es maravilloso ese acervo, porque si ella se hubiera quedado en París, no hubiera sucedido, ¿no? Pero, por otro lado, por otra parte, también fue bastante desgarrador, porque esos 5 años de Elena Garro en Cuernavaca, del 93 al 98, fueron realmente terribles, ¿no? Vivió muy mal, muy mal. Podríamos decir que el ostracismo en su propia tierra, nada cambió. Y en París, antes de regresar a México, ella y su hija Elena tenían hasta cierto punto una vida más tranquila, ¿no? En fin, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Hasta que las cosas se llevan a cabo, ya después no podemos regresar la maquinita del tiempo. Bueno, pues a grandes rasgos creo que les he dado hecho un viaje sobre este rescate y sobre este trabajo. Y ahora, si Ivonne le parece bien, podríamos hacer un diálogo, preguntas, comentarios, Ivonne, de tus estudiantes, de los estudiantes, las alumnas. Claro que sí. Pues primero que nada quisiera yo decir que qué labor tan valiente, no solamente desde el ángulo de investigación, porque de verdad que la investigación es difícil y más cuando uno tiene que meterse
pues sí, a revisar periódicos, archivos. El trabajo hemerográfico de verdad que requiere temperamento, pero también por la valentía de, pues sí, de hablar de esta figura de Elena Garro, de rescatarla del olvido y pues sí, también de meterte, ¿no? Con cuestiones políticas, que sabemos cómo eran los gobiernos de antes, que no eran, no se la llevaban con juegos, ¿no? Era bastante difícil. Entonces, bueno, es una valentía por ambos frentes. Y claro que sí, ahora queda abierto pues a los estudiantes, a quienes nos acompañan el día de hoy, para sus preguntas, comentarios que tengan al respecto de este trabajo que Patricia Rosas Lopategui nos presenta hoy. Un trabajo, como hemos visto, exhaustivo, pero que en cierta medida es un trabajo de amistad hacia Elena Garro, pero también de justicia hacia su figura, ¿no? Que no se quede ella en esta idea. Imagínense hace unas décadas cómo era vista, ¿no? Todavía con el halo, ¿no? De mujer, pues ahí con la sombra, ¿no? Del 68 y también de su marido, ¿no? Entonces, aprovechando que tenemos a Patricia Rosas Lopategui, si ustedes tienen alguna pregunta, que quieran hacerle, pues este es el momento. No sé si, bueno, aquí yo había visto un comentario. Bueno, Aurora Arenas que nos saluda. ¿Alguien más que quiera comentar? A ver, tengo aquí ¿Cuál fue la información más difícil de obtener de parte de Cristel? Bien, sí. Bueno, viene a mi mente en estos momentos, la gran mayoría del material fue difícil de obtener, sobre todo lo del 68. Porque teníamos, bueno, más que yo directamente, mis colaboradoras, generalmente mujeres, tenían que ir a diferentes bibliotecas en la Ciudad de México a buscar los periódicos. Por ejemplo, no estaba X número, X periódico en la hemeroteca, ¿no? En la Nacional. Bueno, entonces hay que ir a la Vasconcelos, o hay que ir a la Lerdo, o hay que ir a ver a dónde. Todo eso fue complejo, sobre todo lo del 68, porque a veces los periódicos se encontraban, estaban ahí, pero estaban mutilados. Entonces había que ir a otros sitios. Pero recuerdo, en especial, el material del periódico Presente. Presente fue un periódico que fundó Cristóbal Rojas, que era un periodista de Cuernavaca, que estaban luchando precisamente por los comuneros de Aguatepec, ahí en el estado de Morelos, que a mediados de los años, desde principios de los años 50, había una serie de terratenientes que los encarcelaban, los masacraban, los envenenaban y les estaban robando sus tierras. Entonces, Cristóbal Rojas, junto con otros líderes campesinos y Elena Garro involucrada ahí también con ellos, crearon este periódico que se llamaba Presente, un periódico, digamos, local que circulaba ahí, principalmente en el estado de Morelos, ¿no? En Cuernavaca, en los pueblitos de Morelos. Y en ese periódico Elena Garro publicó varios artículos muy importantes para digamos, como una pieza de ese rompecabezas, ¿no? Y ese periódico, la colección no estaba completa en la hemeroteca, en la Nacional, en ninguna parte en la Ciudad de México. Y entonces ahí eso fue complejo, porque, ok, ¿cómo podemos encontrar esos periódicos? Y lo que se nos fue ocurriendo, claro, conversando con diferentes personas, fue quién en Cuernavaca, familiares de Cristóbal Rojas,
que a lo mejor ellos tienen la colección de presente. Cristóbal Rojas pues ya había fallecido. Entonces, ¿quién? Bueno, pues me enteré que Rosa Rojas, que era una, no sé dónde esté ahora Rosa Rojas, pero ella en aquel momento era una de las reporteras más importantes de La Jornada. Y honesta y sinceramente les digo, en estos momentos no me acuerdo quién me dio el dato, quién me dijo Rosa Rojas es hija de Cristóbal Rojas. Pero me abrió el mundo, ¿no? Porque entonces, claro, le hablé por teléfono a La Jornada y estamos en el 2013, o sea, que en donde todo era por teléfono o correo electrónico, nada más. Entonces hablé a La Jornada y me dieron el teléfono de Rosa, correo electrónico, me comuniqué con ella y gracias a ella fue que llegué a uno de los cronistas de Cuernavaca que tenía la colección completa de presente. Y ahí entonces ver que mi colaborador, en ese caso era un colaborador, un chico, que le dieran permiso para que fuera a ver la colección, le tomara fotos, etcétera. Entonces, todo un viaje odiseico para recopilar esos artículos que ustedes pueden ver en El asesinato de Elena Garro, no en diálogos, porque en diálogos son las entrevistas con Elena Garro. Y el asesinato de Elena Garro, ahí recopilé el periodismo de Elena Garro, lo que ella escribió como periodista, ¿no? Sus reportajes, sus entrevistas, porque ella también entrevistó a muchas personas, a escritores, a políticos, y sus artículos tan punzantes en contra del gobierno. Ahí están en El asesinato de Elena Garro. El de Porrúa no está completo, como les decía. El de la Universidad Autónoma de Nuevo León es el que está completo, es el que tiene 1090 páginas, ¿no? Que, bueno, si me permiten, me tuve que agachar, pero para enseñárselo, ¿no? Es este volumen. Este es el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que salió en el 2014, que está un poco agotado, pero si a alguien le interesara, yo tengo ejemplares y me escriben y con todo gusto les doy la información. En fin, eso, muy buena pregunta, gracias. Sí, pues sin duda tenemos que hacer nuestra colección de tus libros. A mí todavía me faltan algunos. Tenemos más preguntas. Bueno, aquí nos dice Verónica, ¿nos puede hablar un poco de la poesía de Elena Garro? Porque creo que es la parte menos conocida de ella y te agradece mucho. Sí, qué buena pregunta, Verónica. Sí, la poesía de Elena Garro es lo menos conocido de ella. Y bueno, yo diría que también el periodismo, o sea, muy poca gente ha leído el periodismo de Elena Garro, ¿no? Todavía hay mucho trabajo que hacer y me alegro que ustedes estén interesados en esta gran personalidad, es que Elena Garro es fundamental, es una columna en nuestra vida cultural y debemos de conocerla de la A a la Z, ¿no? Desde Los recuerdos del porvenir y todos sus cuentos y novelas y teatro hasta su periodismo y su poesía, definitivamente. Cristales de tiempo, su poesía, como les decía yo hace un momento, el Octavio Paz le prohibió a Elena Garro publicar. Bueno, le prohibió escribir poesía, imagínense, como si alguien te puede prohibir escribir X, ¿no? Bueno, le prohibió y por supuesto que nunca podía publicar poesía. Y Elena nunca publicó poesía, su poesía. Elena Paz, yo recuerdo que Elena Paz quería que su mamá se diera a conocer como poeta. Pues de hecho por eso me entregaron los poemas para que se publicaran, pero Elena Garro decía que no, que para tener la fiesta en paz, ¿verdad? Pues había que mejor guardar silencio. Y bueno, entonces no se publicó. En el 2006-2007, Elenita Paz y yo comenzamos a trabajar el poemario de su mamá.
Pero había otras prioridades, chicas y chicos. Miren, en el 2006, 2007, la obra de Elena Garro estaba en el olvido, o sea, no se conseguía. Había primero que reeditar lo que ya de alguna manera se había difundido, porque las editoriales tampoco querían, aunque ustedes no lo puedan creer, en el 2006, 7, 8, no querían publicar las obras de Elena Garro. Es que no se vende, es que no vamos a recuperar, es que bla, bla, ¿no? Entonces, primero había que reeditar esa obra que ya se había dado a conocer, pues, digamos, desde Testimonios sobre Mariana, Reencuentro de Personajes, La Casa junto al Río y Matarazzo no llamó, etcétera, ¿no? Se habían hecho unas primeras ediciones a finales de los 80, en los 90, pero ya para el 2006, 4, 5, 6, ya no había que volver a hacerlo. Entonces yo me aboqué a eso como agente literaria. También me aboqué a que se publicara la poesía de Elena Paz. Elena Paz no se había publicado en México un libro de ella, un poemario. Entonces en el 2007 salió el poemario de Elena Paz. En fin, total que la poesía de Elena pues como que se nos fue quedando en el tintero. Sin embargo, comenzamos a trabajarla. Y en Cristales de Tiempo, de hecho ahí en la introducción que hago, hay algunas entrevistas que van ustedes a ver ese diálogo que yo tenía con Elenita Paz y que yo le hacía preguntas. Oye, Elenita, tal poema, ¿tu mamá cuándo lo escribió? ¿Es cierto que tu papá decía que tu mamá estaba loca y que tú decías, no, es que no está loca, es que déjala escribir, déjala que se exprese, ¿no? Entonces, Elenita me iba contestando todas mis dudas y ahí lo van a ver ustedes en la introducción de Cristales de Tiempo. Por fin, como se fue postergando ese proyecto, y luego, pues claro, Elenita Paz murió en el 14, en el 16 fue ya que di a conocer el poemario en el centenario de Elena Garro, porque cuando estábamos trabajando también Elenita y yo, había muchos conflictos, muchos altibajos de diferente tipo, y después decíamos, pues ¿sabes qué? ¿Por qué no lo dejamos para el centenario de tu mamá? Claro, estábamos 2007, 2008, parecía que faltaba mucho, pero en realidad le digo a Elenita, en realidad no falta tanto, Elenita, 6, 7, 8 años no es mucho, podemos trabajarlo muy bien y vamos a sacarlo para el centenario de tu mamá. Ella estuvo de acuerdo totalmente, ¿no? Pero pues lamentablemente ella murió 2 años antes. La poesía de Elena Garro es una poesía que les súper recomiendo. Ustedes no pueden quedarse sin Cristales de Tiempo, el poemario de Elena. La primera edición salió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que está agotada, pero después en el 18 se hizo una edición en España, que es la que está circulando. Igual, si ustedes quieren ese volumen, me escriben y yo los pongo en contacto con 2, 3 distribuidores que tienen Cristales de Tiempo de Elena Garro. Unos tienen la Universidad de Nuevo León, todavía algunos ejemplares, otros tienen la edición de España. La edición de España, la única diferencia es que está un poco, hay algunas actualizaciones de algunos años, de algunas fechas, pero básicamente es lo mismo, ¿no? La poesía de Elena es una poesía tan transgresora, completamente transgresora. Ahí ustedes ven, miren, hay una sección que se titula Horror y angustia en la celda del matrimonio. Y ahí está cómo fue la vida de Elena Garro bajo la férula de Octavio Paz. En una poesía, en unos poemas realmente reveladores, desgarradores, de veras también que de una valentía tremenda, ¿no? Está el famoso poema El llano de Huizaches, que es uno de los poemas para mí más emblemáticos pues no solamente de la pluma de Elena Garro, yo creo que es un poema que hoy puede ser la bandera de los movimientos feministas, ¿no? Es un poema en donde la voz lírica está descuartizada, está desmembrada. Yo cuando leí ese poema la primera vez, me recordó a la Coyolxauhqui,
¿no? La mujer desmembrada, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, la lengua cortada de la boca, la mujer que no tiene voz, las manos también, los dedos saltando, despegados de la mano. Bueno, es tal el desmembramiento de la voz lírica femenina en la sociedad patriarcal, que la sociedad patriarcal en este poema está simbolizada por ese llano de huizaches. No sé si ustedes han visto los huizaches, ¿no? Los huizaches son estas plantas que tienen una espina así largas y súper puntiagudas. Bueno, ahí está la voz lírica, en ese llano de huizaches que la punza, que la daña, que la sangra, que la desmiembra, y todo está desmembrado, hasta las uñas están desprendidas del cuerpo. Es un poema realmente desgarrador, terrorífico, de la condición femenina en la sociedad patriarcal. Y no me digan que ese poema no está vigente, con los feminicidios a la orden del día, no solamente en México, en muchas otras partes, ¿no?, del mundo. Bueno, bueno, hay poemas también a su hija Elena Paz, hay poemas a su madre, hay poemas a la infancia, de un gran lirismo, a su padre, a quien ella tanto amó, y están los poemas del exilio también, su condición de mujer desacreditada, humillada, dejada, desgarrada en el exilio. Los poemas que escribió en Madrid y en París en los años 70 y 80. Y también hay una sección de sus poemas de amor, los poemas de amor Adolfo Bioy Casares. Miren, cuando ustedes lean ese poemario van a ver que Octavio Paz, no hay un solo verso, ni un solo verso de amor a Octavio Paz. Al menos en los poemas que ellas me entregaron, en los poemas que sobrevivieron, hasta donde yo tengo entendido, que es lo único de la poesía de Elena que existe, aunque con Elena nunca se sabe, ¿verdad? Quién sabe si por ahí algún día aparezcan otros poemas. Pero hasta este momento, ni un verso de amor a Octavio Paz. Los versos de amor de Elena Garro, la vena amorosa de Elena Garro, están en los poemas Adolfo Bioy Casares, de quien ella se enamoró a finales de los años 40 y con quien tuvo una relación sentimental. Y también hay poemas de desamor, porque también Bioy Casares, pues, no fue lo que ella pensó que era, y hay poemas de desamor también. Entonces les recomiendo que lean Cristales de Tiempo, y si no lo pueden conseguir, escríbanme por el Messenger de Facebook, que yo por ahí me comunico con todo el mundo, o mándenme un correo electrónico también. Mi correo electrónico, ya sea a través de la universidad donde yo laboro, en la Universidad de Nuevo México, o mi correo personal, patricia@lopategui.com. Ay, pues Patricia, muchas gracias. Además, hablar de esta faceta de Elena, que ella, es que realmente su teatro está lleno de poesía, sus cuentos están llenos de poesía. No era de extrañar que, que salieran tarde o temprano sus poemas. Aquí tenemos otra pregunta, bueno, un par de preguntas más, espero que nos alcance bien el tiempo, de Aurora Arenas, que nos dice, como periodista, trabajo de periodismo, ¿tuvo complicaciones o problemas contra su persona mientras llevaba a cabo este proyecto de Elena Garro? Y si es así, ¿cómo hizo para sobrellevarlo? Gracias, Aurora. Muy buena pregunta. Sí, bueno, diferente tipo de problemas. Muy buena pregunta. Pues mira, primero, cuando recopilé todo este material que tenía yo ya listo para el 2005, que fue la edición de Porrúa, bueno, nadie me quería publicar ese libro, absolutamente nadie. O sea, lo propuse no sé a cuántas editoriales, universidades, nadie. Hasta que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por obvias razones, aceptaron publicarlo. Y como ellos tenían, digamos, un acuerdo con la editorial Porrúa,
fue que se hizo esa coedición, ¿no? Y el libro salió. Pero el libro, la verdad, honesta y sinceramente, tuvo muy poca difusión. No hubo crítica, no hubo nada, fue así como un silenciamiento en torno de ese libro. Me entrevistaron, sí, claro, 2, 3 veces, pero fue un libro que en aquel momento pasó bastante desapercibido, ¿no? Obviamente, porque yo, pues, contradecía toda digamos, la farsa orquestada por el poder. Y bueno, luego, a raíz a raíz de esa publicación, pues hubo ataques incluso hasta de tipo personal, ¿no? Increíble. Recuerdo algunas que decían, bueno, Patricia Rosas Lopategui con este libro quiere, decían que el título era muy amarillista, ¿no? El asesinato de Elena Garro, que si yo lo que quería era vender por vender o realmente era un trabajo académico, ¿no? Una especie de cuestionamiento ahí. Y después hubo otro tipo de ataques, de que yo no conocía la historia de México. Como yo pues he vivido muchos años acá en Estados Unidos, yo no sé nada de México, estoy totalmente fuera de contexto. Entonces, hubo algunos ataques, ¿no? Hubo algunos ataques en la prensa, pero desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista, digamos, de amenazas de instituciones o de gobierno, no, la verdad que no. En realidad los ataques y el descrédito y el acusarme de no conocer la historia de México, de no saber escribir español, también me decían que no sabía escribir español porque yo vivía en Estados Unidos, y que yo, bueno, y también me han atacado de que yo no he hecho trabajo en realidad de investigación, que yo veo a Elena Garro como una santa, ¿no? Y que yo le rindo pleitesía, yo estoy como que Elena Garro es mi santa, yo estoy en la iglesia rindiéndole todos los honores, y que yo no soy seria en el trabajo académico y en el trabajo de investigación. Que bueno, es una manera de descalificar, ¿no? mi trabajo. Entonces, sí ha habido, y de hecho, cuando me entrevistaban, no publicaban todo lo que yo decía. Eso sí lo recuerdo muy bien, y yo me enojaba porque yo decía, bueno, ¿para qué me entrevistan? Si lo que yo realmente les estoy respondiendo no me lo publican, no lo publican, o sea, editaban las entrevistas, ¿no? Pero en el año pasado, cuando estuve presentando diálogos, poco a poco he ido viendo el cambio, ¿eh? Poco a poco he ido viendo el cambio desde el punto de vista de los intelectuales, sobre todo el grupo de Octavio Paz, ¿no? El grupo de Octavio Paz. Son los que me atacan. Y les voy a contar una anécdota que no había hecho pública, pero aquí se las voy a contar. En el 2020, cuando presenté Diálogos con Elena Garro en la feria del Palacio de Minería, en la Feria Internacional del Palacio de Minería, ese día Milenio había publicado una entrevista que me habían hecho sobre los libros. Y ahí pues obviamente pues digo todo lo que siempre he dicho sobre Octavio Paz y su machismo y la manera en que ha obstaculizado a Elena Garro y toda la leyenda negra orquestada por el gobierno en contra de ella. Y al final de la presentación iba yo saliendo con otras personas del recinto, y se me acercó una persona, no voy a decir nombres, pero se me acercó un académico al cual yo conocía desde la época en que trabajaba en Bellas Artes, un académico bastante conocido en México, y me empezó a gritar ahí, casi para empezar a bajar las escaleras del palacio, ¿no? De Minería, donde se lleva a cabo la feria, y me empezó a gritar.
que yo era una exagerada, que cómo me atrevía a hablar así de Octavio Paz, que Elena Garro había recibido influencia de Octavio Paz para hacer lo que había sido, para escribir lo que había escrito. Además, porque también yo he dicho que Elena Garro y Sor Juana son las dos figuras más importantes de la literatura mexicana. Es decir, porque muchos académicos han dicho que después de Sor Juana, Elena. Y yo digo, no, Elena y Sor Juana están a la par. Para mí. Puede ser que tú no estés de acuerdo conmigo, pero bueno, yo respeto tu opinión, respeta la mía, ¿no? Y este colega estaba realmente furioso, agrediéndome verbalmente, ahí gritándome, con una falta absoluta de respeto, ¿no? Yo creo que si los diálogos con Elena Garro y todo lo que yo planteo lo hiciera un hombre, este colega no se atrevería a gritarle como le gritó. ¿Me explico? O sea, estamos todavía ante serios problemas de sexismo, de misoginia, de ninguneo hacia el trabajo hecho por la mujer. Sí, desde Entonces, luego, Patricia, yo considero que mucha de la obra de Elena nos habla de este problema, ¿no? Del celo, ¿no? También que existe por parte del hombre hacia la mujer, hacia el talento, ¿no? Como ella lo vivió en carne propia, seguramente no nada más de Octavio Paz, sino de muchas personas que la rodearon, justamente porque, bueno, a veces el brillo, eso es lo que causa, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro tiempo, por eso Elena Garro sigue siendo tan vigente. Aprovecho para una última pregunta de Emiliano Valtierra, que nos dice, ¿cuál fue su motivación para continuar con este proyecto y seguir llevándolo a cabo hoy en día? pues muy buena pregunta, Emiliano, excelente pregunta. Claro, mira, pues yo pienso que la vida es pasión. Cualquier persona tiene que tener una pasión, algo por qué vivir, ¿no? Independientemente de si eres madre, de si eres padre, de que tus hijos, de que tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana, eso es como algo biológico, fisiológico que hacemos porque estamos vivos. Pero hay algo más que eso por lo que debemos de vivir, que es una pasión, que es realmente un motor, que es tu propio proyecto, que es tu proyecto intelectual, que es lo que le da sentido a tu existencia. ¿Me explico? Sin obviamente minimizar el papel de madre, padre, esposo, esposa, hijo, etcétera. Esos otros roles, eso es otro rollo. Pero hay un rollo muy especial, que es muy particular, porque eso es tuyo, eso no te lo da, no te lo da en sí la biología, ¿no? No sé, te lo da algo, un intelecto muy particular. Entonces, si tú tienes una pasión, tú descubres lo que sea, puede ser en las ciencias, en la ingeniería, puede ser descubrir si el agua está contaminada o no, cómo podemos combatir, no sé, la destrucción del medio ambiente, lo que sea que te interese, ¿no? Cuando lo descubres, nada te para, ya nada te detiene, porque es realmente es tu motor. Y en el caso de Elena Garro, yo creo que yo he vivido en México, yo viví en México toda mi infancia, toda mi adolescencia, parte de mi juventud, bajo un sistema autocrático, bajo la falta de libertad y de justicia social, porque yo soy provinciana, ¿no? Yo crecí entre Tuxpan y Poza Rica. Entonces yo veía a los totonacas, a los indígenas de la zona de donde yo crecí. Yo veía las injusticias en contra de ellos. Yo veía todo eso que Elena Garro, de alguna manera, bueno,
¿no? De alguna manera, todo eso que Elena Garro estaba combatiendo, yo también lo había vivido. Y yo no he tenido la valentía que tuvo Elena Garro. Elena Garro sí fue realmente muy valiente, porque Elena se enfrentó contra todo el sistema, ¿no? Contra todo el sistema, ahí, presente. Elena iba a las cárceles, se les enfrentaba a los presidentes municipales de todos los pueblos, a todo lo ancho y largo de la República, y sacaba a los indígenas y se los llevaba a su casa. O sea, realmente una mujer fuera de serie, ¿eh? Yo no tengo ni tuve esa valentía. Pero bueno, claro, yo viví también eso y Elena me hablaba, entonces yo decía, es que es exactamente lo que a mí no me gusta de este sistema, lo que no me gusta de México, el machismo en México, pues imagínense, si vean cómo está la situación todavía hoy en día, pues también obviamente yo viví toda la agresión sexual, el acoso sexual, el ninguneo, el descrédito, siempre la voz masculina es la que cuenta, es la que hay que escuchar, las mujeres siempre atrás de ellos, incluso yo detrás de mis colegas, si había que ir a entrevistar a X personaje, quien iba a la cabeza era un colega hombre y yo era la ayudanta, la que estaba en segundo término por si algo fallaba, me explico. Entonces yo viví todo eso también. Y Elena me hablaba en su obra precisamente de ese machismo. Y creo que por eso para mí fue fundamental rescatarla. ¿Cómo es posible que esta autora de primerísima línea, más importante, más creativa, más polifacética que todos los escritores, y yo diría, y ya se los dije, no hay otra como ella? En todos los siglos que llevamos de la literatura hispanoamericana, y a veces hasta me atrevo a decir en lengua española, ¿no? Es una escritora realmente excepcional, no solamente por lo polifacético, vean todos los géneros que ella abordó, y en todos se distingue, en todos renovó. Y además de eso, una escritora de un valor para enfrentarse a un sistema, bajo una autocracia absoluta. Hoy estamos en otros tiempos, aunque vean que, pues, ¿cuál democracia? Bueno, no sé, tal cual justicia social, ¿no? En fin, todavía hay muchas cosas cuestionables. Sin embargo, no cabe duda que estamos en otros tiempos, eso no lo podemos negar. No vivimos ya bajo ese estado policíaco, chicas y chicos. El estado policíaco que vivió Elena Garro fue, bueno, seguramente ustedes han leído al respecto, ¿no? Pero yo creo que, espero que haya contestado tu pregunta, Emiliano. Ay, pues muy buenas preguntas que hicieron, les agradezco mucho, chicos, por pues su curiosidad y ojalá que pues esta charla también los anime a seguir leyendo a Elena Garro en sus otras facetas, no nada más la novela, que bueno, Los recuerdos del porvenir es una de las mejores novelas escritas en español, yo me atrevería a decir. Y bueno, también su periodismo, su poesía, que ya nos hablaba también Patricia, de toda la riqueza, ¿no? Y lo vigente que está el día de hoy. Entonces, pues con esto pues podemos ir cerrando esta charla. Patricia, pues no me resta más que decirte que te agradezco de corazón tu tiempo, tu disponibilidad y pues también que nos compartas estos conocimientos de tu propia experiencia con Elena Garro, pero también como profesional de la investigación, ¿no? De todos los retos que has tenido que enfrentar, desde clavarte en los archivos hasta también ver cómo te publican, ¿no? Quizá trabajos que podrían resultar un poco incómodos para ciertas personas, ¿no? Que requiere mucha valentía, mucha tenacidad. Pues ojalá también nos sirva a todas. Pienso también en el aspecto de las mujeres que nos abrimos paso, que no es sencillo en el mundo laboral. Entonces, pues Patricia, muchísimas gracias por esta charla
De verdad, quedamos encantados con tu visita. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Para mí, realmente, créanme, es un verdadero honor, una distinción que ustedes me hacen. Y cuando quieran, volvemos a encontrarnos para hablar o de Elena Garro o de alguna otra escritora de esas pioneras nuestras que nos han abierto el camino, la brecha. Claro, porque además también tienes trabajos sobre Guadalupe Dueñas, Nahui Olin, igual figuras transgresoras en las letras mexicanas. Desde luego, tendremos que agendarlo. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Ivonne. Muchas gracias a todas y a todos. El Departamento de Literatura e Historia del Arte, en coordinación con el Centro de Escritura de la UTLAP, presentaron Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos de la doctora Patricia Rosas Lopategui.